bonita. Capítulo 20. Mientras sus pensamientos se sumergían en la posibilidad de su próxima víctima, decidió regresar a casa. La noche aún era joven, pero Elena necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de hacer. Sabía que la policía eventualmente encontraría el cuerpo, pero estaba tranquila. Había sido cuidadosa. No había dejado rastro alguno que la conectara con el crimen. Se consideraba inteligente, meticulosa. Sabía cómo desaparecer en la oscuridad. Al llegar a su apartamento, encendió una vela en la pequeña mesa frente a su espejo. La luz tenue iluminaba la sangre que aún cubría su piel. Se miró fijamente, observando las manchas rojas que se mezclaban con su cabello y su ropa. Para cualquiera, esa imagen sería aterradora, pero para Elena era simplemente la evidencia de su poder. Con calma, se desnudó y caminó hacia la ducha. El agua caliente pronto corrió por su cuerpo, arrastrando la sangre y la suciedad de la noche. A medida que el agua se teñía de rojo y desaparecía por el desagüe, Elena sentía como todo el peso del acto comenzaba a disolverse. No era el peso del arrepentimiento, sino el alivio de haber completado una misión. Se sintió renovada, lista para lo que el futuro le deparara. Después de la ducha, se secó lentamente, disfrutando de cada movimiento como si estuviera realizando un ritual de purificación. Se vistió con una bata de seda negra y se dirigió hacia su cama, donde se sentó frente a su altar improvisado, rodeado de velas y figuras que representaban las deidades oscuras a las que había comenzado a venerar. Cerró los ojos y comenzó a meditar, buscando conectar con esa parte de sí misma que se sentía más viva que nunca. Aún podía sentir la adrenalina en su interior, pero sabía que debía controlarla, domarla para el próximo ritual. Con los ojos cerrados, pronunció en voz baja los nombres de los demonios que le habían otorgado ese poder, agradeciéndoles por su protección y guía. Estoy lista para el siguiente paso, susurró, su voz impregnada de devoción. La habitación permaneció en silencio, pero Elena sintió una presencia. Era sutil, pero estaba ahí, observándola, esperando que diera el siguiente paso. Una sensación de paz la invadió y supo que no estaba sola. Los demonios la escuchaban y pronto le mostrarían el camino a seguir. Esa noche, mientras las velas se consumían y la oscuridad la envolvía, Elena comprendió que su destino estaba marcado. No podía escapar de lo que era. Había nacido para esto, y con cada nuevo sacrificio se acercaba más a su verdadero ser. Su próxima víctima estaba más cerca de lo que imaginaba, y ella, ahora más que nunca, estaba lista para reclamar lo que era suyo. Después de meditar profundamente frente a su altar, Elena abrió los ojos lentamente, como si emergiera de un trance. Su mente estaba despejada, pero su cuerpo ardía con un deseo incontenible. Sabía lo que tenía que hacer.
No podía resistir la llamada que resonaba en su interior. Esa necesidad de experimentar el placer oscuro y violento que solo su demonio podía ofrecerle. Con movimientos precisos y sensuales, se puso sus medias negras, aquellas que siempre usaba cuando sabía que estaba a punto de invocar a su incubus. Su piel, aún húmeda por la ducha, brillaba a la luz de las velas, y mientras ajustaba las medias sobre sus muslos, sentía cómo la excitación comenzaba a invadirla. El ritual ya había comenzado en su mente. Sabía que el demonio respondería a su llamada, como lo había hecho tantas veces antes. Se arrodilló frente a su altar, dejando que sus labios susurraran las antiguas palabras de invocación. Un aire frío recorrió la habitación, apagando algunas de las velas. Elena sonrió, sabiendo que él estaba cerca, que su presencia ya se hacía sentir. Sus palabras se volvieron más urgentes, susurros cargados de deseo y expectativa. El incubus, su amante demoníaco, no tardaría en aparecer. De repente, la habitación pareció oscurecerse aún más. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y una figura etérea comenzó a formarse frente a ella. Los ojos de Elena brillaban con anticipación mientras lo veía manifestarse. Su demonio estaba allí, tan imponente como siempre. Su presencia rodeada de un aura de poder y oscuridad. Sin decir una palabra, Elena se entregó a él, dejando que la envolviera en su abrazo, uno que mezclaba el placer con el dolor, lo carnal con lo infernal. Elena siempre quería más. Nunca se sentía saciada. El dolor que su incubus le ofrecía, esa violencia erótica que marcaba su piel y su alma, era su droga. Cada golpe, cada mordisco, cada embestida, despertaba en ella un placer que la hacía sentir viva, de una manera que ninguna otra cosa podía. La habitación se llenó con el sonido de sus gemidos, mezclados con el rugido bajo del demonio, ambos en una danza tan antigua como el tiempo. Sus uñas se clavaban en la espalda de él, mientras su cuerpo se retorcía entre placer y agonía. Elena ya no era la misma. Su belleza, alguna vez alabada por todos, había cambiado. No era que hubiera perdido su atractivo, pero la dulzura que una vez definía su rostro había desaparecido por completo. Sus ojos, antes brillantes de inocencia juvenil, ahora estaban llenos de una oscura sed, una que no podía ser saciada con simples encuentros humanos. Elena había cruzado un límite que pocas personas siquiera sabían que existía. Había renunciado a su humanidad, a la inocencia y pureza que alguna vez la caracterizaron. Ahora, en su lugar, estaba algo más, algo que incluso el Creador, en lo más alto de su poder, contemplaba con horror. Ella se había convertido en una criatura de la oscuridad, marcada por la sangre y el deseo, alguien que no solo abrazaba el mal, sino que lo buscaba activamente. Mientras el incubus la tomaba, su mente divagaba en pensamientos oscuros, sabiendo que cada encuentro la acercaba más al abismo. Pero no le importaba. Elena no tenía miedo,
de lo que estaba por venir. La joven dulce y soñadora que alguna vez había sido, estaba muerta, reemplazada por una mujer que se regocijaba en la violencia, en el placer perverso de la sumisión y el control de los demonios, y sabía que no había vuelta atrás. El ritual continuó hasta que ambos, Helena y el demonio, quedaron exhaustos en el suelo. La sangre y el sudor se mezclaban en su piel, y aunque había dolor, había una satisfacción indescriptible. Helena sonrió mientras el incubus desaparecía lentamente, su energía siendo absorbida nuevamente en el vacío del cual había venido. El silencio se instaló en la habitación, pero Helena no se sentía sola. Sabía que él siempre estaba cerca, esperando su próxima invocación. Se levantó lentamente, su cuerpo cubierto de marcas, pero con una expresión de éxtasis en su rostro. Miró alrededor, la luz de las pocas velas que quedaban iluminando tenuemente la habitación. Su transformación estaba completa. No era solo una mujer con deseos oscuros. Ahora era una con la oscuridad misma, un instrumento de las fuerzas que había decidido seguir. Y en lo más profundo de su ser, se sentía plena. Esto es solo el comienzo, se dijo a sí misma, con una sonrisa sombría. Sabía que sus noches con el incubus continuarían y que cada vez sería más fuerte, más despiadada. Helena se arregló, dejando que la noche la envolviera de nuevo, mientras sus pensamientos ya planeaban su próxima conquista, su próximo sacrificio. El mundo no estaba preparado para lo que ella se estaba convirtiendo. Pero eso no le importaba. Ahora, lo único que importaba era continuar con el juego mortal que había comenzado. Al día siguiente, Helena llegó a la universidad como si nada hubiera cambiado. Mientras caminaba por los pasillos, sus ojos se posaron en Alex, el chico que solía sentarse en la esquina del aula. Habían compartido momentos especiales en el pasado, pero su relación había terminado, y desde entonces la comunicación entre ellos se había desvanecido. Decidida a romper el silencio, Helena se acercó a él con una sonrisa que intentaba ocultar su nerviosismo. ¿Te gustaría ir a comer un helado conmigo?, preguntó, con la esperanza de que un gesto amigable pudiera suavizar la tensión. Alex levantó la mirada, su expresión cargada de seriedad. ¿De verdad crees que no sé lo que haces en las noches?, dijo, su tono directo y sin contemplaciones. Helena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa respuesta la tomó por sorpresa. ¿Cómo podía saberlo? ¿A qué te refieres?, preguntó, aunque en el fondo sabía exactamente a qué se refería. Alex la miró fijamente, como si cada palabra que iba a pronunciar pesara toneladas. Estuve en el baño cuando Melissa murió, dijo, con un tono que era un susurro cargado de desdén. Helena sintió que el aire se le escapaba. En la mañana, mientras Melissa caía sin vida, ella había estado en el baño, riendo y celebrando lo que había ocurrido. No se había dado cuenta de que Alex estaba allí, escuchando cada risa y cada grito de alegría que escapaba de sus labios. Te escuché,
Celebrar, continuó Alex, su voz tensa. Y cuando regresé al aula, vi a Melissa, mi novia, muerta. El corazón de Elena latió con fuerza. Esa revelación transformaba todo. La alegría que había sentido ahora se tornaba en una sombra aplastante. Tú reías mientras yo perdía a la persona que más amaba, dijo Alex, sus ojos fijos en los de ella, una mezcla de tristeza y rabia en su mirada. Supe que no fue una coincidencia. Elena trató de articular una respuesta, pero las palabras se le escabullían. La verdad estaba ahí, cruda y dolorosa. Lo más doloroso es que confié en ti, prosiguió Alex, sin bajar la guardia. Estuvimos juntos. Creí que te conocía, pero me equivoqué. Después de nuestra ruptura, encontré a Melissa. Pensé que era diferente, pero ahora está muerta, y tú tienes parte en ello. Elena sintió cómo el peso de la culpa la oprimía, aunque una parte de ella no se sentía completamente arrepentida. La dureza de las palabras de Alex la había dejado sin aliento. No te preocupes, dijo él, cambiando de tono de repente. No voy a decir nada. No soy de los que hablan, a menos que sea absolutamente necesario. Pero lo que haces se refleja en tu rostro. Los demás pueden verlo. Tal vez hoy no, pero eventualmente alguien lo notará. Elena lo observó, su mente trabajando a 1000 por hora. La mirada de Alex era implacable y no había rastro de la conexión que una vez compartieron. No te lo digo por compasión, añadió. Solo te advierto, no eres tan invisible como piensas. Con esas palabras, Alex se levantó, recogiendo sus cosas y preparándose para irse. Pero antes de salir, se detuvo y le lanzó una última mirada. Melissa no era solo mi novia, Elena, era alguien a quien realmente amaba. Y ahora está muerta por tu culpa. Elena se quedó en silencio mientras Alex se alejaba, sintiendo que el mundo que había construido con tanto cuidado comenzaba a desmoronarse bajo el peso de sus propias decisiones. El eco de sus palabras resonaba en su mente, recordándole que cada acción tiene sus consecuencias y a veces el precio es demasiado alto. Elena permaneció de pie, la mente en caos, mientras los ecos de la conversación se desvanecían en el aire. La verdad que había evadido durante tanto tiempo la golpeó con una fuerza devastadora. Había deseado libertad, pero ahora comprendía que esa libertad tenía un costo que no estaba dispuesta a pagar. Mientras caminaba por el campus, la luz del sol brillaba intensamente, pero ella solo podía sentir una oscuridad creciente dentro de sí misma. Se sentó en un banco, buscando algún consuelo en el paisaje familiar. La vida seguía su curso, ajena a su tormento interno. Sin embargo, todo lo que la rodeaba parecía teñido por la sombra de sus acciones. Sus pensamientos volvían a Alex. Recordaba los días en que su relación era pura y despreocupada. Se reían, compartían secretos y sueños. Pero ese pasado era ahora un espejismo, un recuerdo que se desvanecía con cada momento que pasaba. La conexión que alguna vez tuvieron se había quebrado, reemplazada por un abismo de desconfianza y resentimiento. A medida que la tarde avanzaba, Elena sintió un impulso irresistible de escapar de la realidad
que la asfixiaba. Sin pensarlo dos veces, se dirigió a la discoteca, donde había desatado su lado más oscuro. Esa noche, el ambiente sería diferente. No solo buscaría distracción, sino que se adentraría más en el abismo que había comenzado a explorar.